Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy bien, estoy muy contento porque ya pasó el Antiguo Testamento y ahora nos metemos en lo que es el libro de Mateo. Hoy vamos a leer del capítulo 1 al 4, así que oremos y comencemos. Y felicitaciones a todos por estar, aquí en este desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Ya estamos a casi 3 meses de que termine el año y en estos 3 meses finales vamos a leer el Nuevo Testamento. Así que oremos y comencemos porque aquí el que se lleva la gloria es el Señor. Dios, gracias te damos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y en el aprendizaje de lo que tú tienes para hablarnos, sobre todo ahora que empezamos el nuevo pacto, donde veremos el libro de Mateo capítulo 1 al 4, lo que tú quieres enseñarnos. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo. Mateo capítulo 1 hasta el capítulo 4. Mateo, cuyo autor es Leví, Mateo, y en la fecha de escritura es alrededor del 60 al 65 después de Cristo. Les digo, la mayoría de los libros fueron escritos entre el 55-54 hasta el 90-95 después de Cristo. En esos 40 años aproximadamente tenemos toda la escritura del Nuevo Testamento. Y así ubicado vamos a ver los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego el libro de los Hechos, luego las epístolas generales, las epístolas pastorales, las epístolas paulinas, las epístolas pastorales, las epístolas generales y luego el libro de Apocalipsis como libro profético. Hoy comenzamos con este libro. El propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías, ¿sí? Aquel que introdujo el reino del cielo en la tierra. Mateo escrito particularmente para los judíos, por eso es uno de los evangelios que tiene más profecías mesiánicas literalmente explícitas en su contenido. Los temas: Jesús el Mesías, el reino de los cielos, la adición de los gentiles en el reino del cielo. Así también. Vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1, comenzando con la genealogía de Jesús, los antepasados de Jesús el Mesías. Dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón. Y se cree que Salmón fue, aquí dice, ¿no? Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab, y Rahab la ramera. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquim y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue padre de Salatiel. Y recordemos que Joaquín fue aquel rey que fue llevado cautivo y que luego halló gracia delante de los ojos del emperador de Babilonia y lo soltó y le dio de comer de su mesa. Eso lo dice el final del segundo libro de Reyes y el final del libro de Jeremías, porque ya lo leímos. Y así sigue diciendo: luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel, que fue el gobernador que se menciona en Esdras justamente y en el libro de Zacarías. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aquim.
Aquín fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, y María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. 14, 14, 14. Nacimiento de Jesús el Mesías es el título del versículo 18 y dice así: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden que Jesús viene de Josué, que significa Salvador, Yeshua también dicho. Miren, todo esto sucedió, para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Isaías, aquí está el cumplimiento. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Y así comienza el capítulo 2, titulado Visitantes del Oriente, y esto solamente está en el libro de Mateo. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Oh tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Huida a Egipto es el título del versículo 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Y déjenme decirles algo, y ahora seguimos la lectura.
hace muy poquito publicamos en el canal, un video sobre el período intertestamentario. ¿Qué pasó en esos 400 años, a 430 años, en que no tenemos ningún tipo de registro de profetas en la Biblia, aunque sí están los llamados libros deuterocanónicos o apócrifos? Bueno, hicimos en el canal un video sobre lo que pasó en ese periodo, donde se menciona a Herodes el Grande. Te dejo aquí el link para que puedas ver ese video y que luego sigamos con la lectura de la Biblia en el Nuevo Testamento y aprovechar de todos los videos que hay en el canal también. Sigamos la lectura. Dice así: entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora a sus hijos. Se niega que la consuelen porque están muertos. Y fíjense la cantidad de profecías que va a mencionar, sobre todo el Evangelio de Mateo, que fue escrito directamente para los judíos, para convencerlos de que Jesús realmente es el Mesías prometido, en base a todas las profecías que se cumplieron en él. Dice: regreso a Nazaret, versículo 19. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre, pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande tuvo 3 hijos. Y esos 3 hijos dividieron el territorio que gobernaba su padre en 3 partes. Y cada uno de esos 3 hijos gobernó a cada uno de esos 3 territorios. Uno de ellos fue Arquelao. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y allí así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareo. Fíjense cómo se cumplen todas las profecías. Y ahora comenzamos el capítulo 3 titulado Juan el Bautista prepara el camino. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «¡Camada de víboras!», exclamó. «¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo o llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Que es una de las primeras apariciones del concepto de infierno en el Nuevo Testamento. Bautismo de Jesús, versículo 13. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan.
Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Jesús le respondió, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y ahora leemos el capítulo 4 y capítulo final de la lectura del día de hoy. Dice así, tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que de allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. El título del versículo 11 es el comienzo del ministerio de Jesús. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Allí se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y esto es la predicación del Evangelio. No es Jesús te sana, no es Jesús te prospera. No, es Jesús viene a dar perdón. Por eso hay que arrepentirse de todos los pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Y aún es el mensaje de la iglesia hoy, y fue el mensaje de la iglesia primitiva, y debe ser nuestro mensaje hoy. Primeros discípulos es el título del versículo 18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban las redes al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar hombres. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Multitudes siguen a Jesús. Versículo 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. La noticia acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán.
Y así la fama de Jesús se difundía. Y así fue lo primero que leímos de este capítulo de Mateo del 1 al 4. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejaros en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y sigamos avanzando en todo lo que tenemos por delante en este Nuevo Testamento que será de tanta bendición para nuestras vidas. Yo primero y todos ustedes que nos están siguiendo día a día. Dios te bendiga ricamente y será hasta mañana. Chau, chau.